bendiga. Amén. Damos gracias al Señor por esta mañana, una mañana de misericordias nuevas. Como siempre, iniciamos nuestro video dando gracias al Señor por la misericordia de Dios que son nuevas cada mañana. Amén. Por sus misericordias no hemos sido consumidos, la misericordia del Señor nos ha sostenido hasta el día de hoy y hoy nos ha regalado un día más de misericordias y eso representa nuevas oportunidades de parte del Señor para nosotros. Amén. Amén. Y bueno, iniciando con esta mañana con el estudio, la continuación del estudio de las 7 iglesias del Apocalipsis, que ya tenemos la introducción aquí en la página y tenemos la introducción también, ya la publicamos en YouTube. Hoy vamos a seguir con la primera iglesia a la que el apóstol Juan escribe en el libro de Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias. Y la primera iglesia es la iglesia de Éfeso. Es el título de nuestra enseñanza en esta mañana es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, para dar una base bíblica al inicio de nuestra enseñanza. Apocalipsis 12:1 dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y ahí comienza el apóstol Juan a redactar en su carta lo que el ángel le dice que diga, que le dijo el Señor que dijera. Amén. Amén. El Señor Jesucristo envió al ángel, el ángel habló con el apóstol Juan y el apóstol Juan escribió su carta para nosotros. La transmisión pasada hablábamos de que el número 7 representa la plenitud de la iglesia y en eso me fundamento para decir que es un mensaje pleno para la iglesia en totalidad, para toda la iglesia. Hay una parte de la teología del mensaje de las 7 iglesias que dice que las 7 iglesias representan los tiempos de la iglesia. Y bueno, hay algunas bases, alguna manera de ver las cosas con respecto a las temporadas que ha pasado la iglesia, pero a manera plena es un mensaje para toda la iglesia, porque la iglesia del Señor Jesucristo es la misma desde el comienzo, debe ser la misma desde el comienzo hasta ahora. La iglesia tiene que tener una sola motivación, es una de las cosas que vamos a tocar en esta mañana, la motivación del trabajo de la iglesia. Es algo que se pierde siempre en nuestro avance en los caminos del Señor. Comenzamos a desviarnos y a cambiar nuestras motivaciones. Ok, entonces vamos a tomar en cuenta que en la carta del apóstol Juan a la iglesia de Éfeso está dividida de esta manera. Para quién es el mensaje, la carta inicia diciendo, Efesios capítulo 2, versículo 1, acabamos de leer, dice que el ángel le dice a Juan que escriba al ángel de la iglesia en Éfeso. Entonces es un mensaje a la iglesia de Éfeso. ¿De quién es el mensaje? También lo vamos a ver aquí en la carta, de quién es el mensaje. Tenemos también un reconocimiento y una alabanza de parte del Señor para la iglesia, y tenemos una queja y esta palabra se me hace difícil decirla, advertencia. Ok. Y cierra la carta a la iglesia de Éfeso con una promesa. Amén. Con una promesa que también es para nosotros esta promesa. Entonces, de esta manera está dividido nuestro estudio en esta mañana. Para quién es el mensaje, de quién es el mensaje, el reconocimiento y la alabanza, y la queja, esa palabra, advertencia, y la promesa. Amén. Así está dividido nuestro estudio en esta mañana. La problemática central que enfrenta la carta de la iglesia es la pérdida del primer amor. Esta es la iglesia, se ha dado a conocer en los comentarios bíblicos como la iglesia del primer amor. Es el problema que ataca el mensaje o que ataca la carta del apóstol Juan a la iglesia de Éfeso, es la pérdida del primer amor, y esto se ha interpretado en muchísimos comentarios bíblicos como
el cambio de motivación. Si queremos entender algo con respecto a la pérdida del primer amor, deberíamos tomar en cuenta que la motivación de las cosas comienza a cambiar dentro de la iglesia y estamos viviendo un tiempo donde la iglesia también ha cambiado sus motivaciones. Entonces, este es el tema central de la carta, la pérdida del primer amor y el cambio de motivación. El primer punto que vamos a tocar en esta mañana es para quién es el mensaje. ¿Para quién es el mensaje? Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfesos, dice el versículo 1 del capítulo 2 de Apocalipsis. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfesos. Quiero tomar en cuenta la palabra ángel porque hemos tratado de traducir de una manera literal la palabra ángel aquí y hemos tomado como que algunos han tomado literalmente que es un ángel que está en la iglesia y otros han tomado que es el pastor. Pero en realidad la Biblia es su propio intérprete y en su significado nos demuestra a quién le está hablando. Amén. Entonces, la palabra ángel que se usa aquí es la palabra mensajero. Es la palabra mensajero. Pero también en esta palabra que usan como mensajero se refiere a espíritu, ángel, mensajero, y también se refiere a espíritu o flama de fuego. Y la única parte o una de las partes donde conseguimos la expresión flama de fuego es en Hebreos capítulo 1, versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Amén. El que hace a sus ángeles, ¿cómo? Ministros. Ministros y vamos a leerlo de nuevo. El que hace ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus. Amén. Y a sus ministros llama de fuego. Amén. Esta es la misma expresión que usa Juan en la carta a la iglesia de Éfesos cuando habla con respecto a los ángeles. Hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Entonces, está hablando, cuando se refiere a la llama de fuego, está hablando de la pasión, de la fuerza, de el ánimo que tiene la iglesia por hacer la obra del Señor, el espíritu que nos mueve. A eso nos referimos muchas veces cuando hablamos de espíritu, es lo que nos mueve, lo que nos impulsa, el propósito. Muchas veces cuando la Biblia habla de propósito, está hablando del propósito de Dios. Cuando habla de espíritu, por lo menos en la creación, cuando Dios hizo al hombre, dice la Biblia que hizo Dios al hombre un alma viviente y sopló en su nariz aliento de vida, y ese soplo lo conocemos como espíritu. Y eso se refiere al propósito de Dios. Pero no siempre estamos viviendo en el espíritu de Dios o en el propósito de Dios. Muchas veces es nuestro propio espíritu, nuestras propias fuerzas, nuestros propios intereses, lo que nos mueve. Entonces, la carta se refiere a la fuerza, el mensaje que está enviando Juan es a la fuerza que mueve a la iglesia en general en Éfesos. Ok. Una es las traducciones y las interpretaciones que hemos dado, y no estoy atacando, simplemente estoy aclarando, es que se habla de una persona humana cuando habla de ángel, es un o es un mover de fuerza que mueve a la iglesia. Pero además de esto, también hay ángeles del cielo asignados para la iglesia. Eso también lo tomamos en cuenta aquí en la carta. El Señor ha puesto sus ángeles para que apoyen la obra del Señor, tanto que cuando el ángel se aparece a Juan y Juan se postra ante el ángel le dice, no te postres delante de mí, no me adores a mí, adora solamente a Dios, porque yo soy consiervo tuyo, yo estoy trabajando contigo, yo soy tu compañero de trabajo, yo estoy apoyando la obra. Y la iglesia también es apoyada por la obra divina a través de los ángeles. Amén. Amén. Entonces hay un mensaje al espíritu que está moviendo a la iglesia, hay un mensaje al ángel de la iglesia, porque los ángeles son los que vigilan y supervisan la obra de la iglesia en la tierra. Es a través de la iglesia que se manifiesta la gracia, pero el poder de Dios se manifiesta a través de los ángeles. Amén. Entonces tenemos que tomar en cuenta esto, que también está hablando a una criatura angelical, a un ángel del cielo que está asignado a la iglesia en la iglesia de Éfeso. Y también se refiere en pleno al mensaje de la iglesia, porque está hablando
de mensajeros. El mensaje de la iglesia. ¿Qué está predicando la iglesia? Y creo que si fuese necesario o fuera necesario que otra vez haya una revelación, una profecía, sería la misma carta para la iglesia, porque tenemos que evaluar siempre el mensaje que estamos dando. Amén. La iglesia tiene que evaluar el mensaje que está predicando. Ha cambiado mucho el mensaje y el Señor sabía que eso estaba pasando o que iba a pasar en la iglesia. Entonces, estamos tomando en cuenta que el mensaje es para la fuerza, el poder que mueve a la iglesia, es para el ángel asignado a la iglesia y es para el mensaje que está dando la iglesia. Amén. Amén. El segundo punto que vamos a tocar es de quién es el mensaje. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, vamos a leerlo de nuevo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Amén. El que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Es el Señor Jesucristo, está representándose, está identificándose delante del ángel y el ángel le dice a Juan que el Señor dice esto. Amén. Amén. Ok, vamos a leer Apocalipsis 1:16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Amén. Está hablando del Señor. Tenía en su diestra 7 estrellas. Amén. Está hablando el número 7, está hablando de plenitud, de totalidad, y el mensaje es un mensaje pleno y completo para la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ok. Vamos a leer Daniel 12:3 para ver lo que representan estas estrellas. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Amén. Los entendidos resplandecerán como estrellas, van a iluminar como estrellas, tienen un resplandor, una gloria. Esta parte de la luz que resplandece sobre los entendidos se ha tomado en cuenta dentro de las simbologías bíblicas, se ha tomado en cuenta como la facultad o la autoridad que Dios designa sobre aquellos que están ejerciendo una función. Amén. Los policías tienen una autoridad mientras ejercen la autoridad de policías, y los ministros del Señor ejercen una autoridad en el mundo espiritual mientras están ejerciendo en el orden de Dios la función que Dios le ha puesto a hacer. Amén. Amén. Entonces, nosotros como ministros del Señor resplandecemos como luz y se establece esa autoridad. Por eso es que la iglesia ha recibido autoridad. El Señor Jesucristo dijo que toda autoridad ha sido dada a Él y Él se la ha dado a la iglesia. Y dijo que en el nombre de Jesús echaríamos fuera demonios, hollaríamos serpientes y escorpiones, sobre toda cosa maligna, vamos a tener autoridad y nada nos dañará. Amén. Así que el Señor tiene una iglesia poderosa y revestida de la autoridad del Señor. Amén. Amén. Ok, entonces las estrellas representan la predicación que a manera general da la iglesia, cada uno de nosotros. Quiero salirme de ese pensamiento que hay de que solamente es los pastores, porque la gente, como quien dice, se ha sacado el lazo o ha quitado su responsabilidad de predicar el evangelio porque eso es función de los pastores. No, es función de toda la iglesia. La iglesia en pleno tiene que anunciar el evangelio de Cristo y resplandecer, y los entendidos resplandecerán como las estrellas en el firmamento. Amén. Todos tenemos esa función. Ok. Los 7 candeleros, vamos a leer Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ya hablamos acerca de las estrellas y hablamos de lo que es los 7 ángeles de las 7 iglesias, el espíritu que se mueve. En la transmisión pasada explicamos lo que son los 7 espíritus y en el libro de Isaías menciona cuáles son los 7 espíritus. Amén. Amén. Apocalipsis 4:5 da una demostración de lo que es estos candeleros dentro de la iglesia, que es la esencia de la iglesia.
Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus de Dios. Ahora, estamos hablando del número 7. Quiero que tomemos en cuenta que cada vez que mencionamos el número 7, estamos hablando de plenitud. Estamos hablando de algo total y pleno, de algo que abarca todas las cosas, todas las cosas. El Señor está dando un mensaje a la iglesia en totalidad. Amén. Amén. Ahora, si la iglesia no se mueve en estos 7 espíritus, tenemos que tomar en cuenta que hemos perdido la esencia de ser iglesia. Hemos perdido la realidad de lo que somos en Cristo Jesús. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros que no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. El Espíritu, los 7 espíritus de Jehová también se describen como el Espíritu de Cristo, y si la iglesia no tiene el Espíritu de Cristo, no es iglesia de Jesucristo. Amén. Amén. El apóstol Pablo muchas veces dijo, en la iglesia del Señor se hace así, y el que quiera ser como quiera ser, bueno, que haga, pero no diga que es iglesia del Señor. Amén. Amén. En la iglesia del Señor tiene que haber justicia, amor, misericordia, paz, santidad, temor de Dios. Debe haber sabiduría, consejos, son los espíritus que menciona el profeta Isaías, dice, hablando de los 7 espíritus, dice espíritu de inteligencia, espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, espíritu de temor de Dios, espíritu de poder. Esos son los mensajes. Ese es el espíritu que necesita moverse en la iglesia. Amén. Amén. Una iglesia que no tiene respuesta para un mundo perdido es una iglesia que le falta consejo de Dios, que le falta conocimiento y sabiduría de Dios. Una iglesia que no tiene poder de Dios, que no tiene autoridad en el mundo espiritual, es una iglesia que le falta el Espíritu de Dios. Amén. Tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dirige a toda verdad. Dice la Biblia que Él nos guiaría a toda verdad y nos enseñaría las cosas que han de venir, dijo el Señor Jesucristo dando la promesa del Espíritu Santo. Amén. Entonces, el mensaje es de parte del Señor y está reclamando su posición en la iglesia. El que tiene los 7 espíritus y el que tiene las 7 estrellas dice esto: el Señor mismo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que pagó en la cruz del Calvario por la iglesia. La iglesia no es de un hombre, la iglesia no es de una institución, la iglesia es del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Somos iglesia del Señor Jesucristo. El tercer punto que vamos a tocar es el reconocimiento y la alabanza del Señor a la iglesia. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 al 3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Amén. Ahí está la alabanza del Señor a la obra que está haciendo la iglesia. El Señor viene a traer una exhortación a la iglesia. Decíamos al comienzo que el mensaje central de la carta a la iglesia de Éfeso es que ha perdido el primer amor, pero el Señor toma en cuenta y mira lo que la iglesia sí está haciendo. Nosotros muchas veces somos rápidos para juzgar, pero somos muy difíciles para considerar y para ver el trabajo que sí está haciendo la gente, el avance que ha tenido la gente. Y el Señor mira el avance, el Señor mira lo que estamos haciendo. Entonces el Señor reconoce el trabajo de la iglesia de Éfeso y le dice: he mirado tu paciencia, he mirado tu trabajo, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que la iglesia de Éfeso no había dejado de hacer el trabajo. Cuando el apóstol Juan está escribiendo la carta y cuando ellos la leen, cuando llega la carta del apóstol Juan, se dice que hubo un tiempo, no recuerdo el tiempo, pero sí pasó un tiempo de la escritura de la revelación de Apocalipsis a su publicación en la iglesia en ese tiempo. Ok, el Señor reconoce el trabajo. Vamos a leer Marcos capítulo 10, versículo 28 al 30.
Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. Ahí está la promesa del Señor también para aquellos que se han dedicado a hacer la obra del Señor. Y bueno, aprovecho para llamar la atención de la iglesia actual para reconocer, no para idolatrar, marco la posición, porque hay muchos falsos profetas y falsos maestros en este tiempo que son idolatrados. Pero entonces el que hace la obra del Señor no es reconocido. Y he escuchado gente decir, bueno, pero es que él es el pastor y él tiene que hacer. Y no es que tiene que hacer. Nosotros deberíamos ser agradecidos a que un hombre ha dedicado su esfuerzo, su trabajo a hacer la obra del Señor. Deberíamos ser agradecidos porque habla mucho, no del hombre, habla de nosotros. De nosotros, alguien que se ha preocupado, que está pendiente de tu vida espiritual, que ora por ti, que lleva en sus emociones y en sus sentimientos la carga contigo con respecto a tus problemas y que nosotros no le consideremos, habla mucho de nosotros. Habla muy mal de nosotros, mejor dicho. Entonces, el Señor reconoce el trabajo de la iglesia y el Señor Jesucristo le dice a los apóstoles que cualquiera que haya dejado muchas cosas por Él tendrá más en esta vida, porque mejor es la vida en Cristo que lo que ofrece el mundo. Amén. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58. Primera de Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Amén. El trabajo en el Señor no es en vano. Aunque la gente muchas veces no reconozca el trabajo que estamos haciendo, tampoco nosotros como ministros del Señor, ahora voy a la parte del ministro, no tiene que estar esperando el reconocimiento de los hombres. Debería el hombre al que le está sirviendo ser agradecidos y tener ponerte en una posición de reconocimiento, pero no es esa nuestra motivación. Amén. Amén. El Señor mira nuestro trabajo y dice que el trabajo del Señor, el trabajo que hacemos en la obra del Señor no es en vano. No es en vano lo que hacemos para la obra del Señor, y yo animo a los hombres de Dios que están trabajando y que muchas veces se quejan, que veamos que el Señor Jesucristo sí toma en cuenta cuando hacemos lo que estamos haciendo, y Él mira el corazón y Él conoce la intención con que estamos haciendo. Él va a evaluar y un día Él va a separar el trigo de la cizaña. Un día Él va a recompensar la obra que cada uno hace. Dice que la obra de cada quien será probada en fuego y Él en su tiempo nos va a dar conforme nuestra obra. Así que la obra del Señor no es en vano. Esforcémonos, sembremos una palabra, sembremos una semilla, un niño, un joven, una persona que reciba una palabra de parte de Dios. Esa palabra puede transformar toda una generación. Amén. 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 Porque de Él van a nacer otras generaciones y esa palabra va a bendecir otras generaciones. Así ha permanecido el Evangelio y se ha extendido y el Espíritu Santo lo ha sostenido. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en la obra que hacemos en el Señor no es en vano. El Señor reconoce la obra que está haciendo la iglesia de Éfeso, su arduo trabajo, su sufrimiento, su paciencia y todas estas cosas, pero no es eso lo que nos hace ver realmente dignos delante del Señor. Es su gracia y su amor, y que nosotros nos hayamos rendido delante de Él y entreguemos nuestra voluntad al Señor. A eso llamamos el primer amor. Amén. Que nos entregamos al Señor. Ok. Has hecho el trabajo y lo estás haciendo, le dice el Señor a la iglesia de Éfesos. Todavía lo estás haciendo, pero comenzamos a hacerlo por amor a Dios y después el amor a Dios se nos olvida que es por eso que comenzamos a hacerlo. El amor a Dios. ¿Por qué hacemos la obra del Señor? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nos esforzamos? ¿Por qué nos dedicamos? ¿Cuál es nuestra motivación? Mucha gente, sus motivaciones son malas. Sus motivaciones son equivocadas.
Mucha gente se esfuerza únicamente que por conseguir reconocimiento de los hombres. Entonces, nosotros tenemos que evaluar nuestra motivación. También hay una alabanza de parte del Señor en el versículo 6 de Apocalipsis capítulo 2. Él habla de otra obra maravillosa que hace la iglesia de Éfeso. Pero ¿quién es esto? Que aborrece la obra de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ok. Uno de los principios de las obras de los Nicolaitas son los niveles de autoridad. Dios no tiene niveles de autoridad. Lo he dicho muchas veces y me voy a morir diciéndolo. Dios tiene funciones para cada quien y cada función es importante, pero nadie está por encima de nadie. Dios está en el trono y todos somos sus siervos. Amén. Todos, sus ángeles y todos somos sus siervos. Entonces la gente ha puesto los 5 ministerios de una manera vertical y el apóstol está arriba, después el pastor, después el profeta, y así. Y realmente es que la Biblia dice que los 5 ministerios son el fundamento de la iglesia y los fundamentos están de una manera horizontal. Amén. Nadie es más que nadie. Amén. Nadie es más que nadie en la iglesia del Señor. Jesucristo es el Señor y todos somos sus siervos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ok. Dice, la obra de los Nicolaitas es esos niveles de autoridad y el empoderamiento del hombre sobre el hombre. En la iglesia del Señor no tiene que haber empoderamientos de hombres sobre hombres. No somos, dijo el apóstol Pablo en una oportunidad, algunos dicen que son de Pablo, otros dicen que son de Cefas, otros dicen que son de Cristo y el cuerpo de Cristo no está dividido. Amén. Amén. Nosotros todos somos de Cristo. Y dijo el apóstol Pablo, aún los que dicen ser de Cristo, si piensan que el cuerpo de Cristo está dividido, entonces no están bien. Amén. Somos un solo cuerpo. Jesucristo es el Señor y nosotros somos unos pobres siervos. Inútiles. Que ni siquiera hacemos lo que nos toca hacer. Porque el apóstol Pablo dijo, soy siervo inútil, que he hecho lo que me corresponde hacer. Pero cuando nosotros hacemos una evaluación de nuestras vidas como hijos de Dios y como cristianos, vemos que ni siquiera lo que nos toca hacer estamos haciendo. Entonces tenemos que apelar a la misericordia. Señor, ten misericordia, ayúdame. Y vamos a poner nuestro corazón a hacer la obra del Señor. Hablando de los niveles de autoridad, vamos a tomar una referencia en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 2 al 4. El apóstol Pedro habla a los que ejercen niveles o funciones en la iglesia. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. No como teniendo señorío. Hay gente que dice, no, porque ustedes son mis ovejas. No, yo no tengo ovejas. Las ovejas son de Cristo. Amén. Amén. Él es el pastor. Nosotros somos unos cuidadores del rebaño del Señor y vamos a dar cuenta por esta función. Pero la gente dice, ustedes son mis hijos. No, porque no me respetan, porque no se sujetan, porque no velan. No. Todos esos son hilos de manipulación. Hilos de manipulación. Ustedes son mis hijos y como son mis hijos, tienen que... No. No apacentamos la grey del Señor como el que ejerce autoridad o ejerce dominio sobre la iglesia. La iglesia no es nuestra. Amén. El Señor Jesucristo fue el que derramó su sangre en la cruz del Calvario y así nos toque derramar nuestra vida como los apóstoles lo hicieron. La iglesia sigue siendo de Cristo. Amén. Amén. Así que no hay nada que nosotros podamos exigirle a la iglesia del Señor que no nazca de un espíritu afable, de un espíritu amoroso, de un espíritu de agradecimiento, que si la iglesia lo quiere hacer. Amén. Amén. Entonces nosotros como ministros del Señor tenemos que hacer la obra del Señor con amor y sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano y el que va a dar recompensas es el Señor y que Dios bendiga a la iglesia y que la iglesia pueda trabajar y caminar según Dios quiera que camine y haya sanidad en el corazón de la iglesia y la iglesia pueda ser unida y la iglesia pueda cuidarnos unos a los otros. Pero la gente siempre está demandando y exigiendo, tanto de un lado como del otro. Los ministros están demandando honra y están demandando pleitesía y están demandando y póngame una alfombra roja y porque es el santo y el ángel de Dios y no. Y la iglesia está demandando entonces que el ministro los cuide como que fueran niños.
Atiéndanme, denme la comida en la boca, ay, porque yo llamé y no vinieron, porque, no. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo y el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Entonces necesitamos esa dependencia, pero de Cristo. De Cristo. Nosotros vivimos para agradar al Señor Jesucristo. Amén. Él fue el que nos llamó y Él es el que nos va a recompensar la obra que hagamos. Entonces la iglesia del Señor tiene que mantener esta posición que tenía la iglesia de Éfeso. Estaba en contra de los nicolaitas, tenía trabajo, paciencia, trabajaban arduamente, no era una iglesia perezosa, no era una iglesia floja. Pero ahora vamos a entrar en lo que es la queja de esta carta. El apóstol Juan escribe a la iglesia, otra vez decimos lo que le dijo el ángel que recibió del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le dijo al ángel, el ángel le dijo a Juan. Amén. Amén. Ok. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ok. Al comienzo dije que tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Quiere decir, habla de la motivación de la iglesia. ¿Cómo comenzamos a trabajar? Cuando nosotros comenzamos en los caminos del Señor, comenzamos sin esperar nada a cambio. Hacemos todas las cosas porque el Señor así nos mueve, porque el Espíritu Santo nos guía. Comenzamos a cambiar. Pero nosotros, en vez de ir madurando, vamos atrofiándonos. Y entonces comenzamos a decir, bueno, si hago esto, ¿qué voy a conseguir? Ya hemos conseguido la vida eterna. Amén. El Señor Jesucristo nos dio la vida eterna y nos da salvación, y nos da paz, y nos da gozo, y nos da confianza. Y a pesar de lo que podamos pasar, el Señor promete que todas las cosas nos ayudan a bien. El Señor dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero que no nos desmayemos porque son necesarias las aflicciones. Amén. Entonces, la iglesia de Éfeso estaba haciendo un trabajo, estaba realizando una obra como la iglesia actual lo está haciendo, y alabamos y damos honor al trabajo que hace la iglesia, porque a través de ese trabajo también el evangelio está siendo predicado. El apóstol Pablo dijo en una oportunidad que algunos predican por contienda, otros por vanagloria, otros por intereses, pero el evangelio está siendo predicado. Amén. Amén. Porque a donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia. Y el Señor sigue moviendo su obra a pesar de la maldad del hombre. Sigue moviendo su obra y no hay excusa. Este mundo, a pesar de la maldad que se ha extendido, hoy estamos escuchando la palabra del Señor a través de las redes sociales. Aquí estamos predicando la palabra. Amén. Amén. Y nuestra intención es traer un mensaje limpio, un mensaje sin manipulación, un mensaje sin intereses ocultos, sino que nosotros conozcamos la verdad de Dios y que la verdad nos haga libre. Amén. Amén. Ok. Has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso se le da el nombre en los escritos históricos como la iglesia del amor, o el carácter de la iglesia de Éfeso era la iglesia del amor. Así comenzó, así se fundó la iglesia de Éfeso. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículos 15 y 16 para que veamos cuál era el carácter de la iglesia de Éfeso. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Amén. Era una iglesia de fe y una iglesia de amor. No, yo escuchando de ustedes la fe que tienen y el amor que tienen, no dejo de dar gracias a Dios por ustedes, dice el apóstol Pablo escribiendo su carta a la iglesia de Éfeso. Amén. Pero la iglesia de Éfeso estaba perdiendo el lineamiento, estaba perdiendo la realidad, y muchas veces nosotros creemos que el trabajo que hacemos es lo que demuestra el amor. Y ahí tenemos pues entonces 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 al 8, para que veamos la realidad del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado,
y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Amén. Ahí vemos que podemos estar haciendo muchas cosas. Podemos dar nuestro cuerpo para ser quemado. Es una de las cosas que más me llama la atención de la preeminencia del amor. Dice el apóstol Pablo, dice, podemos dar nuestro cuerpo para ser quemado y si no tenemos amor, de nada nos sirve. De nada nos sirve. Podemos dar todos nuestros bienes para dar de comer a los pobres y si no tengo amor, de nada me sirve. Ahora, es la pregunta que se ha hecho y sé que nace muchas veces esta pregunta porque hemos tenido esta conferencia en institutos bíblicos donde la gente pregunta siempre esto. ¿Y cómo podemos hacer eso y no tener amor? Estamos hablando de la motivación. Estamos hablando de la pasión que nos mueve. Siempre va a haber amor, como siempre va a haber fe. Pero el problema es en qué estamos poniendo el amor. Porque muchas veces estoy esforzándome para conseguir un beneficio y no amo lo que estoy haciendo, sino que amo el beneficio. Y es donde vemos hombres pararse en los púlpitos de la iglesia, delante del pueblo de Dios y decirle, porque yo me he sacrificado, porque yo he dado, y yo todavía tengo la misma corbata vieja. Cómprate una, trabaja y cómprate una. El apóstol Pablo decía, yo trabajo con mis propias manos para no ser gravoso. He escuchado mujeres de pastores que se paran en los púlpitos y le dicen a la gente, porque yo todavía no me he pintado el cabello. ¿Qué le importa a la iglesia que tú te pintes el cabello? No te lo pintes. Trabaja, tú tienes un marido que te mantenga. El que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Pero eso es lo que estamos viviendo. No estoy hablando de otra cosa que no he visto. Tengo toda mi vida mirando iglesias y mirando hombres y mirando pastores y estoy cansado de ver eso. La gente reclamarle a otros porque es que yo estoy dándome, yo estoy trabajando y ustedes no ven por mí. No confías en el Señor. El Señor es nuestro proveedor. Amén. El Señor es nuestro proveedor. Amén. Amén. Y dijo el apóstol Pablo, estoy hecho y estoy aprendido a estar en abundancia y estar en escasez. Amén. Y cualquiera sea mi situación, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, no hay tal cosa como que el pueblo te debe algo. No, todo se lo debemos a Cristo. Amén. Amén. Y el Señor es nuestro Salvador. Y dijo el apóstol Pablo, para mí es un honor llevar en mi carne los padecimientos de Cristo. Es un honor. Pero para la gente no es un honor porque lo exige, lo reclama, lo pide, demanda. Y bueno, hemos mirado hasta sanciones porque la gente no está aportando. Y bueno, eso es otro tema. Pero la preeminencia del amor demuestra que podemos estar haciendo muchas obras. La gente muchas veces está haciendo obras esperando a ver qué saco de lo que estoy haciendo. Hay gente que le da un plato de comida a otro y piensa que está comprando un esclavo. O piensa que está comprando, ahora me lo debes para toda la vida. Hay gente que lo que ellos hacen tiene demasiado peso y no toman en cuenta que Jesucristo hizo el sacrificio mayor en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Y Él no exige que hagamos nada. Él solamente quiere que le amemos y si le amamos, entonces vivamos para Él. Amén. El Señor Jesucristo dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Si no, en otras palabras, si no me amas, no guardes nada. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que tiene que evaluar la iglesia es cuál es la motivación. Hay mucha gente que está predicando por ganancias deshonestas. Hay mucha gente que está buscando hacer la obra del Señor a ver qué consigue, porque bueno, ahora vemos pastores que son famosos y que tienen mucho dinero y la gente cree que es una buena carrera ser pastor y vamos a ser pastor. Y cree que es una buena carrera ser profeta, porque bueno, los profetas son honrados y los profetas de antes, lo que comía al profeta Isaías, el Señor le dijo, mira, anda y come estiércol para que profetices. Come estiércol para que le digas al pueblo que así están.
Al profeta Jeremías no vio luz, lo llamaron al profeta llorón porque no vio luz. Palo, golpe, cárcel, pedrada. El apóstol, el profeta, Juan el Bautista, que dijo el Señor Jesucristo que no hubo hombre como él, le pusieron una bandeja de plata, pero para poner la cabeza de él después que lo decapitaron. Pero los profetas de ahora quieren es honra y gloria y yo no me muevo si no es en primera clase en el vuelo y si yo no me muevo si no me van a buscar en un Mercedes-Benz y así está la iglesia. Se ha perdido la motivación correcta de la iglesia. Ojo, acabo de decir que igual el evangelio se está predicando y a donde abunda el pecado sobreabundará la gracia. Pero el que lo está haciendo mal, un día su obra será puesta en balanza y recibirá según su obra. Amén. La iglesia será juzgada. Los que lleguemos a la presencia del Señor como iglesia, haciendo una obra pobre y una obra dañada, vamos a ser juzgados. Los que lleguemos ahí, algunos ni siquiera van a llegar porque dice la Biblia que algunos van a acercarse al Señor y decir, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, y el Señor le dijo, yo no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. No los conozco, no sé quiénes son. Entonces, evaluemos la motivación de nuestro trabajo. Amén. Filipenses capítulo 1, versículo 20 al 21. Conforme mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuál es la motivación del apóstol Pablo? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo está centrado en Cristo. Todo está fuera de mí, nada podéis hacer, dijo el Señor. Todo está centrado en Cristo. Amén. Yo hago lo que hago para agradar a Cristo. A Cristo, queremos agradar a Cristo. Señor, mira Amén. Mi corazón. Y delante de Él estamos desnudos. No lo podemos engañar. No lo podemos, sería tonto de nuestra parte creer que podemos engañar al Señor. Y bueno, yo voy a hacer esto y el Señor lo está mirando. No, Él es el que importa. A la gente la podemos engañar. Al mundo lo podemos engañar. Pero el Señor que mira los corazones, Él es el que nos va a pagar. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. No me importa nada, me importa Cristo, solamente Cristo. Y el apóstol Pablo tenía posiciones. El apóstol Pablo era romano, el apóstol Pablo era judío, el apóstol Pablo tenía posición social en el tiempo, el apóstol Pablo hacía tiendas, era un buen negocio, el negocio de las tiendas, sus padres hacían tiendas, el apóstol Pablo había estudiado a los pies de uno de los mejores maestros de la sinagoga, el apóstol Pablo era el apóstol Pablo. Y dijo, todo lo tengo por basura. Todo, no hay nada en este mundo que valga la pena para cambiar a Cristo. Amén. Y la iglesia ha cambiado a Cristo. Nosotros trabajamos para agradar a Cristo. La motivación de nosotros es que el evangelio de Jesucristo se extienda, de que se conozca lo que pasó en la cruz y por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyera y fuera bautizado será salvo. Amén. Que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. Para la gloria de Dios Padre. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesucristo, el Señor, es el Salvador. Amén. Nosotros tenemos que anunciar eso, pero Jesucristo se perdió de los púlpitos. Muchos predicadores no están hablando de Cristo. Me da algo aquí en el estómago cuando escucho a predicadores decir, hoy vamos a hablar cristocéntrico. Todos los mensajes están centrados en Cristo. No Amén. Hay mensaje que podamos sacar de Cristo. Amén. Todos los mensajes están centrados en Cristo. Entonces, la motivación, la única motivación que debe tener la iglesia es servir a Cristo, servir al Señor Jesucristo. Necesitamos servir a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Necesitamos agradar a Cristo. Necesitamos vivir para Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Necesitamos seguir a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, la motivación principal de la iglesia debe ser Jesucristo. Jesucristo. Él lo dio todo por nosotros. Él pagó por mí. Él se dio en la cruz del Calvario por mí y yo viviré por él. Amén. Amén.
Ahora, el quinto punto que vamos a tocar es, esta palabra se me hace difícil, no sé por qué la puse. Advertencia. Advertencia. Ok. Con D. Advertencia. Ahí está. Así. No puedo. Ok. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Amén. La iglesia pierde el primer amor y entonces los líderes de la iglesia comenzamos a inventar cultos de avivamiento. Vamos a traer un profeta a la iglesia y nos inventamos los pactos y nos inventamos el culto de milagros y no. La iglesia ha perdido el primer amor y el llamado del Señor es arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Evaluemos nuestra motivación y cuando nos demos cuenta que nuestra motivación no es Cristo, arrepintámonos. Amén. Volvámonos a Cristo. El Señor dijo, volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Amén. Gálatas capítulo 5, versículo 4 al 6. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Amén. Arrepiéntete y mira de dónde te has caído, de dónde te has caído. Y el apóstol Pablo dice a la iglesia de Gálatas, de la gracia habéis caído. De la gracia habéis caído. Cuando no vivimos para Cristo, caemos de la gracia. ¿Sabes? Mientras estamos en Cristo podemos fallar, podemos cometer errores, no queriendo. Teniendo nuestra voluntad en vivir en santidad, el apóstol Pablo dijo, el bien que quiero hacer no es el bien que hago, sino el mal que hago es el que no quiero hacer. Y hizo un trabalengua, como siempre, el apóstol Pablo en sus cartas. Pero él dijo que su voluntad, él quería agradar a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero hacer el bien. Y yo puedo decir en este momento, sin necesidad de mentirme o de mentir a Dios, yo quiero hacer el bien. No puedo hacer todo el bien porque soy pecador, pero queremos hacer el bien. Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Los predicadores de hoy y los ministros de hoy y la iglesia de hoy tienen que preguntarse, ¿quiero hacer el bien? ¿Lo quiero hacer bien para Dios? ¿O quiero agradar a los hombres? ¿O quiero conseguir beneficio? ¿O quiero...? Entonces, eso es una evaluación que debemos hacer, ¿no? Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Gálatas, le dice que si han caído de la gracia, se arrepientan. Se arrepientan. Amén. Amén. Ok. Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Amén. Algo que podemos evaluar con facilidad en el primer paso que vamos a dar cuando vamos a hacer una obra y en este año 2025 que estamos comenzando es por qué lo voy a hacer. Que muchas veces está bien lo que voy a hacer, pero no hay bendición de Dios cuando la motivación está mal. Yo puedo querer predicar por aquí, por las redes sociales, pero para que la gente me vea, entonces la motivación está mal. Solamente para que la gente me vea y para que yo... No. Yo quiero predicar para que la palabra de Dios llegue limpia, una palabra sana, una palabra sin doble intención, sin malas intenciones, y que seamos edificados. Entonces, para que el nombre de Jesús sea glorificado. Amén. Esa es la intención, hagámoslo. Todo lo que hagamos, dijo el apóstol Pablo, todo lo que hagamos, sea de hechos o de palabras, hacerlo como para el Señor, como para Dios. Amén. Amén. Yo quiero ser un buen trabajador en la empresa donde estoy para que la gente diga, ese es un hijo de Dios y yo quiero ser como él. Amén. Esa es la luz que nosotros tenemos que dar. Ahora, ahí en el versículo 5 dijo el apóstol Juan, dice, recuerda por tanto dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Ok, vamos a ver cómo entendemos esta parte de quitaré tu candelero de su lugar. Quitar el candelero de su lugar, algunos comentarios bíblicos, y yo concuerdo con ellos, dicen que es quitarle la función.
a la gente. Los dones son irrevocables, pero la función que Dios te ha puesto a hacer, Dios te la puede quitar. Amén. Dios te puso a hacer algo y no lo estás haciendo bien. Ahí vemos la historia de Saúl. No lo estaba haciendo bien y Dios lo quitó y puso a David. Amén. La obra de Dios no se va a parar. La obra de Dios no se va a parar. No lo estás haciendo bien, Dios te va a quitar de su lugar. Y vas a dar cuenta por tus dones y talentos que no estás usando, pero ya Dios te quitó la asignación. Ya Dios te quitó la asignación. Entonces, nosotros muchas veces estamos en el reino, es una alegoría que hacen con Saúl. Saúl estaba en el trono con corona, pero sin Dios. David estaba ungido, no estaba en el trono, no tenía corona, pero Dios estaba con él. Amén. Dios estaba con él. Entonces muchas veces estamos, y es lo que ha pasado, y puedo decir que es una problemática general en muchas iglesias, porque hay gente arraigados a la posición y mi iglesia, y algunos dicen porque es mi organización, porque es mi iglesia, porque aquí mando yo, porque no se sujeta, y ya Dios no está con ellos. Ya Dios no está con ellos. Se te quitó la asignación. Vamos a leer Mateo capítulo 25, versículo 24 al 30. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aleluya. Ahí vemos la realidad de los hombres que habían recibido talentos. Dice que a uno se le dio 5 y él fue y lo multiplicó, a otro se le dio 3 y él fue y lo multiplicó, y a uno se le dio 1 y no lo presentó, no lo multiplicó, y se le quitó y se le dio al que tenía 10. ¿Qué me ha puesto a hacer el Señor? Y dice la Biblia que si en lo poco eres fiel, en lo mucho Dios te pondrá. Amén. Nadie va a comenzar al 100% de una vez. Dios nos va entrenando, nos va enseñando poco a poco. Hay gente que quiere ser pastor, pero no quiere estudiar. Hay gente que quiere ser predicador, pero no quiere prepararse. Y uno de los pecados más grandes que hay no es la borrachera, ni la fornicación, ni uno de los pecados más grandes que hay es predicar mal la palabra. Porque le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: predica bien la palabra y te salvarás tú y salvarás a otros. Ahora, si la predicas mal, te pierdes tú y pierdes a otros. Gloria a Dios. Aleluya. Romanos capítulo 12, versículos 6 al 9. Romanos 12, 6 al 9. 12. Romanos 12, 12, 6 al 9. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Amén. Hasta el 9, ¿no? Sí. Entonces, somos apartados de la función que Dios nos ha puesto a hacer porque no estamos ejerciendo bien la función. Gloria. Y un día vamos a dar cuenta para eso. Y ahí en la parábola de los talentos, al de los talentos no se le dio oportunidad de presentar cuenta. Dijo: échenlo a las tinieblas de afuera. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y mucha gente que está ejerciendo mal la función que Dios le ha puesto a hacer, está poniendo en riesgo su salvación. Amén.
Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Amén. Entonces vemos el ejemplo de David y de Saúl. Saúl no hizo bien lo que Dios le había mandado hacer, no caminó conforme a la dirección de Dios y Dios lo quitó y puso a David. Amén. No veamos nosotros hoy que estamos escuchando este mensaje y los ministros que pueden escuchar este mensaje, que están ejerciendo una mayordomía o un liderazgo en cualquier ministerio, hagámoslo bien. No busquemos que el Señor nos quite de nuestro lugar. No busquemos que el Señor quite el candelero que nos ha dado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y el sexto punto que vamos a tocar en esta mañana, ya para cerrar, con respecto a la iglesia de Éfeso, estamos tratando de resumir mucho este estudio de la iglesia de Éfeso. Es maravilloso hablar del problema de la motivación y del amor que la iglesia de Éfeso había perdido y que tenía que recuperarla, pero en 40 minutos, en una hora, no podemos tocarlo todo. Entonces vamos a hablar. El sexto punto es las promesas de Dios en la reprensión. Aquí también en la carta vemos los pasos de Dios para corregir a su pueblo. Dios nos enseña, nos disciplina. La disciplina se trata de enseñanza. Nos enseña, después nos exhorta. La exhortación se llama lo que nosotros conocemos como el regaño o como el llamado de atención. Dios nos levanta un poquito la voz y presten atención. Y después vemos el azote, que es la corrección, es el azote. Cuando nosotros no queremos hacer caso, entonces el Señor permite muchas cosas para que nosotros nos alineemos, pero también es parte de la bendición de Dios para que nosotros entremos en sintonía con el Espíritu Santo. Amén. Y después viene entonces el juicio. Pero Dios aquí está dando a la iglesia una promesa. Hay promesas si nosotros escuchamos la voz del Señor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. El que venciere, la victoria que nosotros la iglesia debemos tener está fundamentada en la perseverancia. Perseverar en el bien hacer, perseverar en cómo hemos comenzado. El Señor le dijo muchas veces al pueblo de Israel: paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua. El Señor le dijo al pueblo de Israel: volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Y el Señor le dijo al pueblo de Israel: no quiero más sus sacrificios y sus ofrendas, porque han cambiado su motivación. Podemos estar sacrificando un becerrito todos los días, un carnero todos los días, como lo hacía el pueblo de Israel. Ahora no necesitamos eso. Podemos estar ayunando, podemos dándonos de latigazos, podemos orar todos los días. Pero si nuestra motivación está mala, tenemos que volvernos al Señor. Amén. Volvernos al Señor. Nada de eso tiene peso si nuestro corazón y nuestra voluntad no está en agradar únicamente a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Juan capítulo 8, versículo 47, hablando de la palabra de Dios. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Juan 8, 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Uno de los requisitos o las evidencias de que somos la iglesia del Señor es que oímos la palabra del Señor. Este es el mensaje del Señor. Este es el mensaje, no se puede cambiar. No se puede, tenemos que predicarlo. Este es el mensaje, esta es la misma palabra de hace 2000 y tantos años que se escribió el libro de Apocalipsis. Es la misma palabra para hoy. La misma palabra. Juan capítulo 10, versículo 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Amén. Amén. La palabra, las ovejas del Señor oyen la palabra del Señor. Y el Señor le está hablando a su iglesia y le está diciendo: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tenga oídos para oír. Dice la Biblia que cuando nosotros nos vamos detrás de ídolos, el que adora a un ídolo hecho de mano de hombre, semejantes al ídolo, tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye, tiene bocas y no habla. Entonces nosotros estamos muchas veces como los ídolos y estamos detrás. Hemos hecho ídolos de la honra, hemos hecho ídolos del hombre, hemos hecho ídolos de muchas cosas y estamos como ellos. Tenemos oídos, pero no oímos.
No oímos. Por eso dice el apóstol Juan, escribe en su carta a la iglesia de Éfeso y le dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Oiga, preste atención, que no tengamos un espíritu de estupor en nuestros oídos, que la palabra rebote en nuestros oídos y no entre a nuestra mente y a nuestro corazón. O no seamos tan básicos como la semilla que cayó en el camino, que vinieron las aves y se la comieron. Hay gente que escucha la palabra y al momento ya se lo olvidó. El que tenga oídos, oiga, preste atención, atesore lo que el Espíritu dice a la iglesia. Estamos hablando de algo que trasciende a la vida eterna. Estamos hablando de nuestra vida eterna. Decía hace un momento que predicar mal la palabra es uno de los errores más grandes que puede cometer el hombre, porque te pierdes tú y pierdes a otros. Pero si se está predicando una palabra sana, una palabra limpia, y yo no la oigo, entonces la responsabilidad es mía. ¿Amén? Dijo el profeta Ezequiel: si el centinela, el vigilante, el atalaya, mira venir la guerra y alerta y suena la trompeta y la gente no se percibe, la sangre de ellos correrá sobre ellos. Entonces yo estoy tratando de cumplir la función de atalaya. Cada uno de ustedes es responsable, y de nosotros es responsable de escuchar la palabra y atesorarla. Amén. Amén. Gloria a Dios. Juan capítulo 6, versículos 63 y 64. Juan 6, 63 y 64. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Amén. El que es de Dios, la palabra de Dios oye, pero hay gente que le está oyendo y no la cree. Y bueno, el Señor que mira los corazones, yo no puedo decir quién la cree y quién no la cree. Mi trabajo es predicar. Mi trabajo es predicar. Escuchen o deben escuchar, mi trabajo es predicar. Allá cada quien, que crea o no crea. Amén. Entonces, hoy, en esta administración de la palabra del Señor, yo pongo sobre cada uno de nosotros y de los que nos ven por las redes la responsabilidad de escuchar la palabra. De escuchar la palabra del Señor. Y cuando habla del árbol de la vida, que dice, la promesa es, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a leer Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Aleluya. El árbol de la vida es tipo o profecía de Cristo, y Jesucristo dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Jesucristo dijo: ninguno que cree en mí morirá, sino que si ha partido de esta tierra ha pasado de muerte a vida. Amén. Amén. Entonces, el árbol de la vida es Cristo, y la iglesia de Éfeso, a pesar de que estaba haciendo mucho trabajo, se había apartado de Cristo. Amén. Entonces nosotros tenemos que volvernos a Cristo. Este es, de una manera muy sencilla y resumida, el estudio de la iglesia de Éfeso. Nosotros también tenemos mucho que ver con la iglesia de Éfeso, porque tenemos que estar evaluando siempre nuestra motivación. ¿Por qué oro? ¿Por qué leo la Biblia? ¿Por qué me congrego? ¿Por qué canto? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué no hago lo que no hago? Porque muchas veces no estamos haciendo la obra del Señor también, porque ya no tenemos el primer amor. Tenemos que volvernos al Señor. La única motivación, el inicio de nuestros pasos en Cristo, era solamente Cristo. No era un cargo en una iglesia, no era una posición, no era bienes económicos, no era beneficios de hacer la obra del Señor. Hacer la obra del Señor tiene muchos beneficios, pero nosotros no estamos detrás de los panes y los peces, estamos detrás de agradar al Señor. Amén. Amén. Así que damos gracias al Señor, oramos para que la iglesia se vuelva al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor y tu misericordia. Te pido, Dios, que cada uno de nosotros podamos decir: yo quiero ser la iglesia de Jesucristo. Amén. Y podamos decir: yo quiero tener la única motivación y la intención de hacer todo lo que hago para la gloria del Señor. Amén. Ser un buen esposo para la gloria del Señor. Ser un buen padre para la gloria del Señor. Ser un buen trabajador para la gloria del Señor. Ser un buen ciudadano para la gloria del Señor. Ser un buen hijo para la gloria del Señor. Ser un buen padre, una buena madre para la gloria del Señor. Predicar la palabra para la gloria del Señor. Y todo lo que haga, hacerlo para el Señor. Amén. Quiero vivir para ti. Que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo
y el morir es ganancia. Amén, aleluya. Gracias, Señor, bendícenos y que esta palabra no caiga en piedra, no caiga en el camino, sino que caiga en buena tierra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bendiciones y paz. Les animo a que nos ayuden a compartir esta predicación por sus redes sociales y que nos sigan en nuestra página de YouTube. Dios les bendiga, Dios les guarde.